amigo, el profesor José Luis Tapia. El profesor José Luis Tapia es director del Instituto de Libre Empresa en Perú. Él es peruano de nacionalidad. Es también presidente del Foro Liberal de América Latina. Ya le vamos a preguntar qué es este foro. Y también es el líder fundador del Partido de Evolución en Perú. Profesor José Luis Tapia, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todo tu público de Libertópolis. Muchas gracias, José Luis. Gracias por este tiempo que nos das para conversar sobre temas económicos. Entendemos que tú eres también profesor en la universidad, tal vez si nos recuerdas, en la Universidad de La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, profesor UPC. de Economía en la Facultad de Derecho. Perfecto, perfecto, buenísimo, José Luis, pues te agradecemos muchísimo el tiempo y como te comentaba, pues la idea de este programa es hacer hincapié en tres fenómenos económicos que de alguna manera se nos presentan en estas épocas, ¿no? Y el primero de ellos, pues es el tema de la inflación. La inflación es esta, bueno, justamente quisiéramos que nos ayudaras a definir correctamente inflación en primera instancia, porque solemos entender una cosa, pero resulta que eventualmente el concepto no está bien aplicado. Y es que, pues bueno, es un sentir de todos los guatemaltecos y también de los peruanos, en general de los latinoamericanos, porque esta es una crisis global, ¿no? La inflación está siendo sentida globalmente y quizás principalmente en Occidente. Y bueno, yo la experiencia muy cercana que tengo es que hace algunos días me entrevisté con el panadero de la panadería popular que queda cerca de mi casa y efectivamente me confirmaba el alza, o sea, realmente eh, considerable de los insumos que se utilizan para producir pan, ¿no? La harina, la manteca, la mantequilla, el gas, bueno, pues evidentemente todos los derivados del petróleo. Entonces, supongo que la situación en Perú es la misma, es igual, y quisiéramos que empezáramos a platicar sobre la inflación, ¿no? ¿Cuál es el correcto, la correcta definición de inflación, José Luis, y bueno, qué implicaciones puede tener esta situación en estas épocas del año para los latinoamericanos? Inflación hay que verlo por dos perspectivas. Una es lo que se llama la pérdida de poder adquisitivo y la otra es la inflación monetaria. Una está de alguna manera conectada con la otra. Cuando decimos pérdida de poder adquisitivo es porque hay un factor que ha hecho que ese poder de compra ha ido perdiendo unos ciertos porcentajes, ¿no? Es decir, si tú tienes, digamos, $10 en el bolsillo, por alguna razón no compras los artículos por $10 y no compras menos de eso. Uh Es -huh. decir, en lugar de comprarte un par de zapatos a $10, con esos $10 ya no puedes comprar un par de zapatos. De repente te puedes comprar la mitad, pongámoslo. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que causa eso? O sea, ¿por qué ese precio de ese artículo hizo perder poder adquisitivo a las personas? Y ahí viene la otra conexión, ¿no? Es por lo que dice Milton Friedman, ¿no? Siempre la subida o lo que le llaman la inflación de precios es un fenómeno monetario. Uh -huh. Es un fenómeno monetario. Y aquí podemos conectar a su vez con una tercera variable, es el Banco Central. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo de las personas está amarrada con una inflación monetaria, es decir, mucha moneda circulando, lo que técnicamente se le llama liquidez circulante o circulante como tal, y que eso es causado por un Banco Central de Reserva. Uh -huh. ¿Por qué el Banco Central de Reserva? Porque en las constituciones de los países le dan el monopolio
de la emisión de dinero al Banco Central. O sea, es el único, por tanto será el responsable de lo que ocurra con el fenómeno monetario. Fenómeno monetario es igual al equivalente a lo que la gente piensa comúnmente. ¿Qué es lo que causa la inflación? La subida de precios. No, es al revés. Lo que causa la subida de precio es por la emisión o el circulante adicional que emite el Banco Central de Reserva porque atiende a otros factores y no a la inflación. O sea que normalmente los bancos centrales fueron creados, sobre todo en América Latina, se mandó una serie de misiones, acá en Sudamérica yo la misión Kemmerer, y se dijo que la constitución de un banco central era para combatir la inflación. En O efecto. sea, evitar que el poder adquisitivo de la gente perdiera valor. Entonces, si no ha cumplido ese papel, quiere decir que los bancos centrales no estarían cumpliendo su objetivo para lo cual fue creado. Entonces, repito, ¿no? Para que se quede bien claro, ¿no? La inflación es pérdida de poder adquisitivo. Ujú. Y la pérdida de poder adquisitivo es causado por el Banco Central. ¿Y por qué el Banco Central? Porque le dan el monopolio de la creación del dinero, ¿no? No, excelente explicación, buenísimo, me hace muchísimo sentido y especialmente el tema de los objetivos bajo los cuales, o el objetivo central bajo el cual fueron creados los bancos centrales en América Latina, y Guatemala definitivamente no es la excepción. 1925 el Banco Nacional de Guatemala, 1945 el Banco de Guatemala, el BANGUAT, y efectivamente es la entidad que supone controlar la inflación, José Luis, pero pues en realidad eso no se logra, a pesar de que en la constitución de la República de Guatemala vigente existe una especie de candado para que el Banco Central, o el Banco de Guatemala en este caso, no pueda hacer préstamos al gobierno. Sin embargo, eso de alguna manera ha pasado a ser algo secundario. Los gobiernos se siguen endeudando, eh, compran o venden bonos y bueno, hay un endeudamiento excesivo, ¿no? Recurrente. Y bueno, justamente el año pasado, en el año, bueno, 2020, a propósito de la pandemia y del estatismo que tomó como pretexto la pandemia, pues se emitieron alguna cifra considerable de dinero y eso se insertó, digamos, dentro de la economía y seguramente esa es parte del fenómeno y de las consecuencias que estamos viviendo. Eh, Entiendo que la política pública de tener un banco central, José Luis, es también parte de las 10 medidas de política del manifiesto comunista de Karl Marx de 1848, ¿no? Tiene sentido esto con, bueno, digamos 1848, en nuestras constituciones y en nuestra América Latina los bancos centrales emergen en la década de los 20 del siglo pasado. Es propio esto de, digamos, de ese marxismo clásico engendrado en el siglo XIX. Supuesto que sí, tiene relación, pero yo no diría una relación directa, un poco por el tema de las fechas, Ujú. pero sí que las políticas que se han ido implementando a lo largo del tiempo y sobre todo la fuerza política que han tenido los grupos de corte marxista, socialistas, que han ido implementando y agendando en la conversación pública los temas referidos en su manifiesto, ¿no? Eso, por ejemplo, la educación gratuita, la centralización del crédito o poner el crédito más barato para hacer accesible a los micro y pequeñas empresas, son parte de este estímulo, digamos así, monetario que lleva a que estos bancos centrales pues no sean totalmente ajenos a esas demandas políticas que tienen de alguna manera incidencia en la inflación, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace el Banco Central es acompañar a los ministerios de Economía y Finanza en sus políticas económicas. Por ejemplo, cuando un banco central baja la tasa de interés,
lo que está haciendo es hacer circular mucho más dinero en la economía de lo que seguramente en el libre mercado no lo hubiera emitido los bancos privados. Entonces, ese acompañamiento es porque tienen un programa digamos, de política económica totalmente sesgado hacia el consumo, o sea, hacia el endeudamiento progresivo de las empresas, de las personas, y eso facilita, pues, obviamente, el aumento de esta masa monetaria que hemos estado hablando. Entonces, de hecho, estas facultades que tiene el Banco Central, aparte de ser independiente, bueno, eso es reciente, ¿no? No era tanto más o menos 3, 4 décadas atrás, sí. Pero ahora que son independientes siguen acompañando a los Ministerios de Economía y Finanzas, y ahí está la prueba que tú has señalado en el caso de Guatemala, producto de esta cuarentena, donde mandaron prácticamente a todos a su casa y digamos, pocos salían a trabajar y a producir. Tuvieron que implementar una serie de programas de reactivación crediticia a través de unos préstamos que hacía el Banco Central, pero con otro estilo, ¿no? Eran préstamos garantizados contra impuestos. De manera que si algún inconveniente había por el lado de no pagar empresas X, de haber recibido un préstamo y no lo devuelven en el tiempo que debieron haberle devuelto digamos, a los bancos privados, porque a los bancos privados se le dio ese dinero, entonces el gobierno asumiría el porcentaje, digamos, de cobertura, que en este caso era creo que 98, acá, ¿no? En el Perú 98, 97%. O sea que ese remanente del 12% era prácticamente el subsidio que le daba en este caso el gobierno en caso de incumplimiento de pago de las empresas. Estos fondos de ayuda finalmente no tuvieron digamos, la garantía necesaria de que fueran devueltos, ¿no? Entonces han prorrogado estas devoluciones de los préstamos ya no a 12 meses, sino a 24. Entonces, quiere decir de que finalmente las empresas, más lo que agarraron, en lugar de destinarlo a comprar activos o utilizarlo como capital de trabajo, empezaron a matar deudas, ¿no? Deudas acumuladas durante todo el año 2020, de producto de que no podían vender porque a los gobiernos se le ocurrió a sanos y enfermos mandarlos a su casa, ¿no? Entonces, este acompañamiento que acabo de mencionar del Banco Central ha sido pues coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que no es que sea tan independiente, digamos, y sea apolítico y menos técnico Banco Central, ¿no? Claro, sí, no, muy clara la explicación del fenómeno y claras también las tácticas estatistas al final que siguen los gobernantes lamentablemente, ¿no? Pero bien, vamos a la pausa, querido José Luis, no sin antes informarle a nuestros oyentes que Samboro ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Samboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro es pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya la producción nacional. Más información en www.samboro.com o al teléfono 2362 1874. Samborízalo con Samboro. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Toda la información y todo el análisis que necesitas en tu propia búsqueda de la felicidad. Te acompaña el equipo de Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año. Sabemos que gracias a ti, hoy somos más de 500,000 usuarios mensuales en Veia en línea. También sabemos que hoy, después de 6 años, decidiste transferirle ese dinero prestado a tu ex mejor amiga de la infancia. Sí, sabemos perfectamente que lo haces por recuperar su amistad y no por el iPhone 12 Pro Max que estamos sorteando. Sigue utilizando Veia en línea porque todas tus operaciones participan.
época de Navidad. Tortillitas, aritos, queso y fritos y chicharrones señorial. Para compartir en convivios, Navidad y fin de año. Las boquitas son señorial. Busca las calcomanías de señorial premiadas en los productos de la promoción de Sonic y gana tablets. A donde vayas, nosotros iremos. Con quien disfrutes, nosotros te acompañaremos. Donde crezcas, nosotros te apoyaremos. Estaremos allí sin excusas. Aseguradora General, PSM Internacional. Más de 30 años. Consulta a tu asesor de seguros. Felices fiestas a todos los defensores de la libertad y a todos los que escuchan Libertópolis. No desistan en la lucha de las ideas por una Guatemala libre y próspera. Soy Marcela Porta. Que toda la dicha, el bienestar y la felicidad alcancen tu hogar. El equipo de Libertópolis te desea felices fiestas de fin de año. Tecnosanta, Intela. Este año Santa te trae buenos descuentos de... Perdón, Santa y Linky te traen buenos descuentos de tecnología dentro de su saco, del 10 al 24 de diciembre. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Seguimos acá compartiendo con el profesor José Luis Tapia. Él radica en Lima, Perú, y bueno, nos acompaña analizando estos temas y estos fenómenos económicos que en estas épocas en las cuales eventualmente salimos de compras y estamos más atentos al tema de los precios, pues nos embisten, ¿no? Estos fenómenos económicos, hablábamos en el segmento anterior de la inflación, un fenómeno estrictamente monetario y también, como dirían otros teóricos, una política pública, ¿sí? Aunque no lo crea, esto no es algo que, digamos, surge propio del mercado libre o del capitalismo salvaje, como muchos creen. No, en realidad en nuestros países, en América Latina, y Guatemala no es la excepción, no vivimos bajo un sistema de capitalismo liberal, vivimos bajo un sistema, en el mejor de los casos, mercantilista y socialista, ¿no? Y a esa mezcla, a esa fusión de sistemas económicos llamamos regularmente estatismo, puesto que el Estado juega un rol intermediario en ambos casos y termina pues generando burocracias altísimas que también pasan factura en términos de costos y en términos de inflación. José Luis, el segundo fenómeno económico que queremos abordar es el tema del salario mínimo, y es que fíjate que en estas épocas, para ser precisos, por lo general el día 30 de diciembre, ya en poco más de 20 días, se conoce siempre, todos los años, el dictamen final de una comisión, ¿sí? Entre una comisión que es conformada por empresarios y la clase trabajadora, sobre si se incrementa o no el salario mínimo para trabajadores, digamos, de área de actividades agrícolas y trabajadores de actividades no agrícolas. Y bueno, queremos hacer ese análisis porque también muy seguramente los empresarios en Guatemala estamos preocupados, ¿no? Y siempre quisiésemos pasar ese fin de año con más tranquilidad y más sosiego, pero seguramente la pasamos en un estado de incertidumbre sobre si se incrementa el salario mínimo. Y pues bueno, la pasamos así porque definitivamente eso implica tomar decisiones drásticas a veces y eventualmente pues
reducir el tamaño de nuestras planillas, de nuestro personal y bueno, sofocar muchos de nuestros emprendimientos, negocios, comercios y empresas. ¿Qué opinión te merece el tema del salario mínimo, José Luis? Bueno, realmente es un control de precios, ¿no? No, hay que decirle a las personas que la época que pensaban que con los controles de precios habían desaparecido, no es del todo cierto. Todavía quedan algunos mercados, sobre todo los factoriales, es decir, el de la mano de obra, el del capital, el de los recursos naturales y el del emprendimiento, que esos mercados siguen estando de alguna manera más controlados que el mercado de bienes. Entonces, el sueldo mínimo es un precio, ¿no?, en el mercado laboral, y es un precio en el cual se le ha establecido un precio por encima de lo que debería estar pagándose en un mercado libre, por encima. O sea, quiere decir que alguien que va a ir a comprar un factor de la producción, en este caso la mano de obra, como consumidor, normalmente uno va y quiere comprarlo por debajo, no por encima del precio de mercado. Y resulta que el gobierno, aparte con sus leyes malas, introducen este control de precio para que el empresario que quiere comprar una mano de obra no lo compre barato, sino lo compre caro. Entonces esto tiene un impacto sobre los costos de producción, que finalmente los empresarios lo que hacen es trasladarlo finalmente a los precios. Y cuando las personas compran los productos, lo compran con ese costo adicional. ¿Cuál es la finalidad de poner así el control de precios? ¿Para qué? Bueno, para beneficiar a una oferta laboral, ¿no? Es decir, la demanda laboral lo hacen las empresas, la oferta laboral la hacen los trabajadores. Con esta medida lo que haces tú es pagarle más a los trabajadores de lo que hubiese ganado por productividad. Digamos, una productividad normal es el pago que se hace de una manera natural en el mercado. Pero aquí se está forzando la figura, acá se está poniendo un precio por encima de esa productividad que es lo que valora el mercado. Finalmente, como vuelvo a repetir, los que se perjudican son la gran mayoría de personas, porque la mayoría de las personas no preguntan cuánto le pagas al trabajador, sino cuánto es el precio del producto. Y cuando se da cuenta de que el producto tiene un precio, no sabe que dentro de ese componente existe un elemento llamado sueldo mínimo, que hace que en el peor de los casos sea un indicador del aumento de ciertos precios de la canasta básica, ¿no? Es decir, los que salen más afectados finalmente son los trabajadores que no llegan a estar dentro de ese sueldo mínimo, porque el empresario, cuando tiene un sueldo mínimo que tiene que pagar, siempre va a escoger el de mayor, el que esté por encima del sueldo mínimo, no va a contratar el que está por debajo del sueldo mínimo. Entonces, ¿quiénes están debajo del sueldo mínimo? La juventud inexperimentada, que salen de los colegios y que no le pagarían lo que le pagaría un empresario normalmente, y son esos los que se perjudican. O sea, esta medida es contra la juventud, hay que decirlo así, contra la juventud que sale de los colegios y que no le van a pagar esa cantidad, sino van a preferir a jóvenes universitarios, o sea, los que invierten más en su educación. Es decir, es una medida tentatoria contra el pueblo y sería una medida que favorece a la clase media para arriba, ¿no? Entonces, ahí tú verás cómo los chicos no encuentran trabajo formal, no están dentro de las planillas, o si están dentro de las planillas, es una suerte, es una bendición, porque así nomás no contratan, y eso lo hacen las grandes o medianas empresas. Pero esta es una medida, además de antipopular, es antiempresarial, porque atenta no por las grandes empresas, que finalmente ellos sí tienen espaldas financieras para pagar un sueldo mínimo, con todos sus, digamos, defectos que pueda tener esta medida. Los que atentan son contra las pequeñas y microempresas. Esos son, por ejemplo, los que, supongamos, ponen un negocio que le rinde, pues, no sé, a ver, lo voy a dolarizar un poco para que se entienda, porque no sé mucho del tipo de cambio, cómo está por allá en Guatemala, pero supongamos que si tú quieres pagarle un sueldo mínimo de $300, como dice la ley, porque así lo pone, y tus ventas sean pues unos $500, entonces la planilla se va más en pagar a los trabajadores y te queda un margen de $200 para ti.
O sea, más del 60% de tu inversión se va en pagar planilla y el resto es para ti. Entonces no te conviene, dices, no, pues cómo voy a estar cumpliendo con la formalidad si lo que yo quiero es más bien tenerlo en un 30% para abajo, ¿no? Más o menos ahí se maneja, ¿no? 30% planilla. Ya sería extraordinario que fuese tecnificado todo y se alivia de los trabajadores no porque no les guste a los empresarios, a los trabajadores, sino porque no tiene opciones. Claro. Y tiene que cuidar su capital, ¿no? Porque un capital es algo que se ahorra y luego se invierte, ¿no? Entonces puede perder el ahorro de su vida por hacer una mala inversión. Estas son las medidas del sueldo mínimo, ¿no? Las medidas que hacen que algunos se favorezcan, como son los que están en planillas, y los que se perjudica es la juventud. Finalmente, los que terminan perjudicados son todos nosotros, porque nosotros salimos a comprar bienes de primera necesidad y dentro de esos costos está ese sueldo mínimo, ¿no? Entonces, creo que finalmente al trabajador, al quien se pretendió con esta medida darle esa solución, ¿no? Termina siendo perjudicado porque finalmente las empresas, algunas no van a poder subsistir. Claro. Me refiero a las pequeñas y micro, ¿no? Y van a tener que cerrar algunas, otras se van a informalizar, lo cual significa que el trabajador se va a también informalizar si es que no quiere perder su trabajo. Y por el otro lado, los que están en el sector medio y gran empresa, por ejemplo, ellos tendrían que hacer como una actualización de su planilla, porque a veces entran con un $300 como sueldo mínimo y una revisión como ustedes suelen hacerlo a fin de año, de repente lo aumentan a 312. Entonces, el que estaba ganando 300 resulta de la nada ya tiene $12 ganados por la decisión ahí, política, digamos, coordinada, establecida entre empresarios y trabajadores. Y así que el inmediato superior al que estaba en $300, a lo mejor esté ganando 325, le va a decir a su jefe inmediato superior, fíjate, mira, el que yo lo estaba entrenando, que es un practicante y que está ganando el sueldo mínimo, ahora ya me alcanzó. Porque yo estaba ganando 320 y ahora me alcanzó. Él está en 318, yo estoy en 320. Tienes que resolver esto, ¿no? No puede ser que yo, el que lo estoy entrenando, ahora gane igual que yo. Entonces hacen una actualización salarial del gerente hacia abajo y le dice, sí, pues tienes razón, tú no puedes ganar igual que el que tú lo estás entrenando. Y así el escalafón salarial va aumentando. O sea, ya no es solamente con el practicante, ya no solamente es con el supervisor, ya no solamente es con el subgerente, ahora va a ser con el gerente. Entonces esos costos también se trasladan igualmente a los precios de los otros artículos que hay. Entonces el sueldo mínimo no es algo neutral, tiene efectos colaterales, como decía von Mises, ¿no? Todo intervencionismo, todo objetivo del intervencionismo no se cumple. Siempre hay consecuencias no deseadas, eso no lo pueden controlar. Y si lo quieren controlar, van a tener que estatizar toda la economía. Así es. Para que no se le salga de control todas las variables, ¿no? Muy clarificador, sobre todo cuando tú dices que justamente es un control de precios, ¿no? A la gente, como tiene en su cerebro, digamos, la noción de que el salario no es un precio, ¿sí? Porque las izquierdas y la narrativa comunista, anticapitalista, ha enseñado que el salario no es un precio, cuando en efecto lo es. Bueno, justamente ese precio tiene que incorporarse al precio final del producto, ¿no? Y entonces ese salario mínimo es un salario nominal, pero el valor real, porque el trabajador también es un consumidor. Y cuando este trabajador va al supermercado, al mercado, a la panadería, a la tienda, entonces se encuentra con que esos precios se han incrementado, justamente derivado en parte de esta política pública de incrementar el salario por decreto. Y cabe destacar, José Luis, que esto ocurre en el marco de un pacto social, ¿no? que hemos llamado un pacto social mercantilista, porque es curioso, no sé cómo sucede en Perú, pero acá hay una comisión paritaria entre empresarios y la clase trabajadora y bueno, pues llegan a estos acuerdos en los que seguramente se pactan y se
comprometen o se hacen compromisos de otra índole, ¿no? En el sentido de que se aprueba el salario mínimo o un incremento al salario mínimo a cambio de alguna ley que favorezca a algún grupo de interés o algún nicho económico. Eso es lamentablemente, así es como lamentablemente sucede. Pues bien, José Luis, vamos a ir a nuestra siguiente y última pausa y pues luego vamos a volver a retomar el último de los temas que quisiéramos conversar contigo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando desde Lima, Perú. Amigos oyentes, pues gracias a todos ustedes los que se hacen presentes en las redes sociales con sus comentarios. Pues esperamos que esta hora que compartimos con ustedes les estemos invitando a la reflexión, pero también y sobre todo pues inspirando para ciertas acciones que merece nuestro país de cara al año 2022. Vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Amigos de Libertópolis, quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2022. Que estas fiestas sean de paz, de convivencia, de reflexión espiritual para ustedes, entre sus familias, y que el próximo año 2022 pues nos depare muchísima prosperidad, muchísima oportunidad para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, en nuestra región, y podamos de alguna manera contribuir a que las cosas cambien. Lo que hacemos en el equipo de Libertópolis pues es intentar aclararnos las ideas y en virtud de eso actuar en consecuencia para ser agentes de cambio en esta sociedad, en este país tan hermoso que tenemos y que creo debemos intentar cambiar. Un abrazo de felices fiestas, que Dios les bendiga y que sea un próspero año 2022. Les saluda Jorge David Chapas. El equipo de Libertópolis te desea felices fiestas de fin de año. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Esta Navidad, adquiere tu smartphone prepago Tigo, que te trae 15 gigas y redes sociales ilimitadas por 15 días. Además, llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos hasta el 31 de diciembre para estar conectado a la mejor señal de Guate. Tigo. Tener electricidad en mi casa es el resultado de constantes inversiones de Energuate para ampliar la red de distribución, instalar equipos automáticos, dar mantenimiento a más de 80,000 kilómetros de líneas, con el respaldo de miles de colaboradores en oficinas, plataformas digitales y brigadas de campo. Invertimos en el desarrollo y bienestar de los guatemaltecos. Energuate, luz de mi tierra. Más análisis e información aún en estas fiestas de fin de año. Solo lo encuentras aquí, en Libertópolis, que te desea felices fiestas de fin de año. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Bienvenidos amigos nuevamente a este último y tercer segmento de nuestro programa vespertino de Libertópolis.
Gracias a quienes nos sintonizan en la 102.1 FM. También nos pueden sintonizar en Facebook como libertopolis.com, en YouTube e Instagram como Libertópolis, en Twitter y TikTok. Ya tenemos presencia en TikTok como @Libertópolis e incluso tenemos presencia en Twitch como Libertópolis GT. Síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social. José Luis, pues nuevamente gracias por estarnos acompañando y ayudando a clarificar algunos conceptos y algunos fenómenos económicos que en estas épocas de fin de año pues nos aturden a los guatemaltecos y a los latinoamericanos en general. Esta es una crisis global la que estamos viviendo, este coletazo de las dictaduras sanitarias que se implementaron prácticamente en todo el mundo. Y hay un fenómeno que a mí me interesa ponerlo, digamos, a la reflexión, porque sin duda nuestras sociedades, o en nuestras sociedades donde hay más del 80-85% de ciudadanos creyentes, ¿sí? La mayoría cristianos de diversas denominaciones. Y desde este ámbito, pues se cuestionan dos fenómenos que a mí me gustaría poner en su justo contexto, ¿no? El consumismo, ¿sí? Y el materialismo. Son dos fenómenos que las izquierdas, que la narrativa anticapitalista acusa siempre sobre la economía natural de mercado, que es la economía capitalista, ¿no? Y bueno, pues resulta que ciertamente en las épocas de fin de año ciertamente se incrementa el consumo y desde el púlpito de nuestras iglesias pues se acusa de un excesivo consumo y de un excesivo materialismo. Pero quisiera que habláramos de estos fenómenos también, porque me parece que es importante ponerlos en contexto. ¿Qué opinión te merecen a ti, José Luis, estos dos fenómenos? Bueno, el consumismo es, digamos, un acto de consumo que para algunos es excesivo, ¿no? O sea, yo lo vincularía, por ejemplo, el acto de consumo excesivo al mal ejemplo que hacen los gobiernos al alentar con sus políticas económicas el consumo, ¿no? Es decir, se quejan los intervencionistas, digamos, los que no creen en el libre mercado o no defienden al menos, que el excesivo consumo de las personas, el excesivo gasto en bienes y servicios en épocas como las que has mencionado, y se olvidan, por otro lado, los excesivos gastos que el gobierno realiza, el excesivo gasto que hace que nosotros como contribuyentes de impuestos tengamos que pagarle a los funcionarios públicos del excesivo consumismo del gobierno. Entonces, pongámoslo en una perspectiva así, comparativa, ¿no? Para Claro, que no claro. tampoco sea, por un lado, unilateral el ataque. Muy bueno, si uno quiere también plantear el consumismo, hagámoslo igual en el gobierno, porque el gobierno también consume y consume mal, porque los que consumen en el gobierno lo hacen en nombre de varias personas, ¿no? Así O sea, es. supuestamente lo hace para el bien común, ¿no? Como dicen algunos defensores del status quo. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tú me planteas el otro, el materialismo, ¿no? Bueno, el materialismo es una crítica, básicamente, a que se olvidan de que hay valores humanos detrás de todo acto económico y que ignoran, básicamente, pues que todas las personas que compran y venden valorizan lo que compran. Entonces, dentro de esos valores, y me imagino, debe estar, pues, que algunos para poder gozar de estas navidades, valoran ciertos artículos que le merecen especial atención para poder intercambiárselo en una suerte de Navidad, compartir y puedan toda la familia estar contenta con ese acto de dar, ¿no? Porque regalar es dar, ¿no? Claro. Y entonces es algo que es un valor intrínseco dentro de nuestras familias, ¿no? Entonces el acto de dar, es el acto material de dar, no implica que necesariamente todos tengamos el mismo concepto, ¿no? Pero la crítica creo yo que es más bien al afán comercialista que tiene seguramente la Navidad para algunos, ¿no? Viéndolo de una manera bastante, no sé si llamarlo despectiva,
pero no aprecian con la debida medida, con una medida justa, lo que la gente hace por pasarla bien, por realizar actos, digamos, de compartir con las familias y que no lo pueden gozar de una manera alegre, como hacen los comerciales, ¿no? Los comerciales por lo general presentan una faceta positiva, ¿no? De todos los temas, los asuntos relacionados a la Navidad, ¿no? Son poco los comerciales que hacen realmente reflexionar, entristecer, ¿no? Tal vez sí mover un poco los sentimientos de las personas, pero no es el afán comercialista de la publicidad el que las personas tengan que pasar una Navidad triste, ¿no? Sino que trata de realzar el espíritu navideño, promover el acto de dar, el acto de regalar, el acto de unión, porque es justamente la Navidad es unión de las familias. Y yo creo que refuerza más bien, ¿no? El hecho de la publicidad y todo esto, de que te pone información sobre lo que hay disponible en el mercado, es, digamos, un elemento clave, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Entonces uno decidirá en qué perspectiva uno lo va a emplear, para qué, si es para intercambiar, para visitar, para entregar o para hacer actos de caridad en Navidad. O sea, ahí hay mucha información, digamos, que dentro del ser humano uno no lo podría desde afuera calificar, ¿no? Claro. Pero bueno, el acto, digamos, que ellos critican finalmente es ese afán comercialista de un espíritu humano que es la celebración del advenimiento de nuestro Salvador, ¿no? Creo que la crítica podría estar por ahí, me parece. Sí, sí, sí. No, muy clarificador y bueno, me haces pensar en que justamente es un ataque al capitalismo, ¿no? O al supuesto capitalismo bajo el cual vivimos, porque en eso las izquierdas y también ciertas facciones de derecha pues creen que vivimos bajo el capitalismo y nada más falso que esa creencia. Realmente no vivimos bajo el capitalismo y la gente pues al final tiene valoraciones subjetivas, ¿no? Yo creo que esta es una época pues justamente para no solo para poner en marcha o aplicar, digamos, o practicar la templanza, ¿sí? Una virtud que nos puede ayudar a mitigar de alguna manera digamos, ese consumo sin sentido, podríamos llamar, cosa que es alentada, como bien has dicho, en gran parte por políticas públicas perversas, ¿no? Como esta política pública del aguinaldo, ¿no? Este salario adicional que se otorga justamente en estas épocas y que, bueno, lo que genera es precisamente un excesivo consumo en estas épocas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ponerlo también desde esa perspectiva y creo yo que celebrar de alguna manera la cooperación social, porque el consumo es parte de ese proceso de cooperación social que es el mercado, que tiene diferentes estadios o componentes, ¿no? El ahorro, la producción, el crédito, el consumo. Bueno, así que el consumo, estimados amigos, cuando es sobre la base de la productividad, sobre la base de finanzas sanas, pues bueno, no tiene nada de malo y máxime cuando es para compartir con los demás. Buenísimo lo que has dicho, José Luis. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir terminando nuestro último segmento, quisiera darte los últimos minutos para que nos cuentes un poco cómo va el Partido de Evolución en Perú y un poco también del Foro Liberal de América Latina, si fueras tan amable. Sí, cómo no, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con tus oyentes la, digamos, información que manejamos desde Perú. Y bueno, lo que podemos decir por el lado del Partido de Evolución es que es un partido joven, que apenas tiene 3 años, con sus propios recursos, trata de expandirse con el aporte de los miembros y cada uno corre con sus gastos. En los casos que nosotros hacemos, irnos, por ejemplo, a abrir sedes, por ejemplo, para llegar con el mensaje y tener bases sociales del partido, tenemos que viajar con la nuestra, ¿no? Tenemos que simplemente asumir esa responsabilidad para dar el ejemplo
a quienes nos ven, nos observan y sobre todo a las personas que todavía se mantienen incrédulas sobre nuestras posibilidades de crecer, el hacer este tipo de abrir sedes. Por ejemplo, la semana pasada, el día sábado, hemos estado en la inauguración en el norte del Perú, en la ciudad de Trujillo, que está en La Libertad. Y luego el día viernes estamos viajando para hacerlo otro en Piura, que es más al norte de La Libertad, para abrir 3 sedes más ahí con sus bases sociales para empezar la formación de todos los que viven alrededor de estos distritos. Son bases, digamos, locales, no bases provinciales, regionales, son bases locales, son como células de un cuerpo humano, ¿no? Que se van constituyendo en cada región del Perú para que se vayan fortaleciendo de abajo hacia arriba. No es la típica de arriba hacia abajo, ¿no? Que como se hace, a veces se crean las provinciales, pero no tienen las distritales, ¿no? O sea, nosotros estamos empezando al revés, de las distritales hacia las provinciales, ¿no? Para que se vea, pues, el crecimiento normal de un partido, ¿no? No pretendemos mostrar cosas que no son. O sea, pretendemos de que somos un partido que recién está empezando y se están formando, digamos, las células de partido, que en este caso son los comités distritales, ¿no? Que están dentro de una provincia. Eso es lo que tenemos previsto este año, con eso cerraremos nuestras actividades del partido y ya el próximo año estaremos continuando con otras inauguraciones, pero ya en el sur del Perú. O sea, vamos a ir hacia Arequipa, Puno, Cusco y hacia el oriente, en la selva también tenemos previsto abrir también otras bases distritales, ¿no? Entonces eso es por el lado del partido, ¿no? Está tratando de crecer, ojalá que tengamos más apoyo para poder crecer un poquito con más velocidad. Y por el otro lado del Foro Liberal, bueno, digamos, mi mandato termina en marzo, prácticamente 9 meses ha transcurrido desde que hemos tomado la rienda, y bueno, estamos en la perspectiva de plantear para la próxima gestión una serie de activos que le podríamos dejar a la próxima presidencia, en este caso la que va a tomar Costa Rica, por la tradición que tenemos de entregarle la sede y también la presidencia a quienes organizan el próximo foro que se va a realizar en dicho país, que están todos invitados a partir de tu público para que puedan asistir a Costa Rica el marzo 19. Así que se pueden contactar con Jorge Chapas, quien es el enlace aquí en Guatemala para lo que es la realización del 7º Foro del Liberal de América Latina. Esta vez va a ser en Costa Rica, donde van a haber expositores de alta talla mundial en el ámbito del liberalismo clásico, que ya va a ser previamente difundido y por las redes. Entonces, el Foro Liberal vendría a ser el marco de inicio de una nueva gestión. Se le entrega la posta al siguiente presidente, se le hace una entrega de cargo, una serie de logros que se han podido tener y también los pendientes, como es notorio, ¿no? En toda gestión nunca termina, digamos, con todo lo cumplido como uno quisiera, así que le deja ciertos activos para que lo pueda aplicar. Es un poco así el panorama. El Foro Liberal también crece en el sentido de que hay más participantes, un poco más de países que están adhiriéndose a la causa del movimiento liberal clásico, con la finalidad de que nuestros gobiernos sean limitados, ¿no? O sea, devuelvan a sus funciones de donde nunca debieron haberse salido, ¿no? Debieron haberse quedado en nada más justicia, seguridad y obras públicas, pero ahora se dedica a alimentar a los niños, se dedican a perseguir comerciantes, se dedican a apalear a fruteros y le decomisan encima sus cosas, los persiguen, pero claro, la delincuencia sí, ahí sí se hacen lo de la vista gorda, ahí sí no dicen nada, ahí sí le entra el miedo, no hacen redadas para capturar a los delincuentes que ponen en zozobra a la gente, pero sí, claro, son muy valientes cuando se trata de atrapar comerciantes o quitarles su mercadería. Ahí sí son valientes. Efecto, sí. Bueno, pues a ver, ese es el planteamiento de nosotros. Nosotros somos amigos de los negocios, amigos de los emprendedores, somos amigos de los microempresarios, de los informales, somos amigos de todos ellos. Nosotros tenemos la propuesta, digamos, continental del único impuesto, el impuesto de las 3U, de único, uniforme y universal, para todo producto, para toda persona y en la medida de lo posible un solo impuesto para financiar al gobierno.
Esa es la idea, esas son las propuestas que nosotros manejamos desde el Partido de Evolución y también el resto de los movimientos del continente, de los que están adscritos al Foro Liberal. Por lo menos en Perú estamos haciendo la propaganda de que vamos a cobrar un solo impuesto a las ventas, nada más. Con eso financiamos al gobierno para que sea muy bueno ofreciendo seguridad en las calles. Muy bueno en el tema de la justicia. Y muy bueno para ofrecer calles modernas, aeropuertos modernos, o toda la infraestructura moderna para que se desarrolle bien los mercados. Eso nada más. El resto lo dejamos que las inversiones privadas hagan su tarea, la productividad de su tarea y puedan elevar los ingresos de la gente para que la gente se pueda pagar su educación, su salud y todo eso, como existe en otros países del mundo. Sin ser tan capitalistas, pueden llegar a ganar a $120.000 al año. O sea, algo así como $10.000 mensuales. Eso podría ganar a cualquier persona en Latinoamérica, siempre que haga las cosas bien hechas y correctas, como lo que nosotros estamos proponiendo. Así que creo yo que esa ya es la oferta, decirle a los comerciantes, emprendedores, mira, solamente pagas un único impuesto bajo, nosotros lo proponemos en Perú, 10%, y ese es el único impuesto que vas a pagar durante todo el año. Y listo, no hay que cobrarle impuesto a la renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, por los negocios, por los alquileres, porque tienes auto, porque tienes casa y todo eso. O sea, eso es lo que nosotros ofrecemos en Perú y eso es lo que esperamos que todos los movimientos lo hagan a nivel continental, para darle una salida a nuestros países y que nuestros países no se queden estancados, mientras en China y los países del orden asiático, en África, estén superando sus problemas de pobreza y nosotros estemos estancándonos y haciendo regresión y haciendo pacto con la izquierda, que eso es peor todavía, ¿no? Estar concesionando espacios para ellos y con una derecha que todo concesiona, todo entrega, nada gana. La derecha le pone la alfombra roja a los rojos y los rojos entran al poder y después estamos con el tema de la corrupción, con el tema de la falta de seguridad en las calles, la pobreza se sigue expandiendo, etcétera. Entonces eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar y se acaba con un buen programa de gobierno llamado las 5 reformas, que seguro Jorge lo explicará más adelante. Muchas gracias, Jorge, por este espacio que me has brindado para explicar sobre algunos aspectos. Gracias a ti, José Luis. Realmente creo que has brindado una fuerte dosis de esperanza, ¿no? Esperanza es lo que necesita nuestros países y has dado esa fuerte dosis de esperanza. Muchísimas gracias, sobre todo una felicitación enorme porque tú, siendo un académico, siendo un intelectual, siendo un docente, un maestro, pues has decidido participar en política partidaria y yo creo que es justamente ese es el paso que tenemos que dar muchos guatemaltecos, perder el miedo, tener el coraje y la valentía de dar ese paso, porque es allí donde debemos poner en práctica todas estas ideas del gobierno limitado, de los mercados libres y de la propiedad privada. José Luis, desde Ciudad de Guatemala, a título personal y en nombre de todo el equipo de Libertópolis, te agradecemos esta participación. Ha sido extraordinaria tu contribución para aclararnos estos fenómenos económicos y desde luego esperamos seguir teniéndote nuevamente acá con nosotros. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención en esta edición de hoy, jueves 16 de diciembre. Prepárense pues de corazón hacia esta fiesta de Navidad, hacia esta celebración en cuanto a recordar el nacimiento del niño Jesús y que bueno, que realmente hayamos compartido con ustedes esta hora y que desde luego no se pierdan, por favor, el próximo jueves en el mismo horario esta conversación desde Libertópolis. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Libertópolis presentó a Jorge Chapas en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
casa y no sabes qué cocinar? Nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com. A donde vayas, nosotros iremos. Con quien disfrutes, nosotros te acompañaremos. Donde crezcas, nosotros te apoyaremos. Estaremos allí sin excusas. Aseguradora General, PSM Internacional. Más de 30 años. Consulta a tu asesor de seguros. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Cuando se enciende el árbol gallo, mi Guate celebra y la época del año más linda comienza. Las fiestas y posadas, los cohetes alegran y con gallo quiero compartir. Se siente la Navidad, que en las reuniones se celebren con risas y abrazos. Siente algo especial, cerveza gallo te desea feliz Navidad. Disfrutemos juntos la alegría de esta Navidad. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Tener electricidad en mi casa es el resultado de constantes inversiones de Energuate para ampliar la red de distribución, instalar equipos automáticos, dar mantenimiento a más de 80